Ahorita. Iniciamos. Bueno, pues tengan muy buenos días, licenciada, compañeros. El día de hoy nos corresponde al grupo número 2 exponer sobre nuestro tema que es Educación y Derechos Humanos en el Sistema Educativo de El Salvador, su relación y su aplicabilidad. En este día, nosotros, mi compañera Bessie María Cortés Ponce, mi compañero Francisco Edgardo Santillana Murga y mi persona, Verónica Lizardo Abrego, les vamos a hablar acerca de este tema. Bien, para comenzar como un preámbulo a la educación de derechos humanos en lo que es nuestro sistema educativo, quisiéramos iniciar con una pequeña historia, una breve introducción, ¿verdad?, sobre lo que ha sido nuestro sistema educativo a lo largo del siglo XX principalmente. Como nosotros sabemos, ¿verdad?, o nos han contado, nos han comentado y la historia también nos ha dicho, el sistema educativo nacional no siempre tuvo un plan definido y muchas veces, ¿verdad?, a pesar de que El Salvador es parte de la Organización Mundial de Naciones Unidas, pues quieras o no, el derecho a la educación era un derecho muchas veces violentado, sabemos, ¿verdad? Podríamos atribuirlo por la difícil situación que atravesó nuestro país ya a finales del siglo pasado. Entonces, en ese marco, nosotros iniciamos con una pequeña línea de tiempo, iniciándolo en el tiempo de guerra, ¿verdad? Realmente, como les decía, ¿verdad? Sabemos que era bien difícil el acceso a la educación y que muchas veces, como les decía, a pesar de ser parte de la ONU, el derecho a la educación no se respetaba y mucho menos los demás derechos. Bueno, si nosotros tenemos abuelos o tíos, nos contaban de que realmente eh, sufrían de maltrato físico y muchas veces de maltrato psicológico en las escuelas, además de que era bastante difícil acceder a la educación en aquellos momentos. Pero ya entrando a la guerra, realmente hubieron bastantes cosas que las autoridades educativas, por así decirlo, hicieron un esfuerzo, porque realmente nosotros veíamos la deserción en las escuelas de aquel momento. Entonces, cuando estalla la guerra, nos dice que el Ministerio de Educación elaboró un programa pues, de alfabetización, porque realmente en aquel momento eran bastantes personas las que no podían leer ni escribir, alrededor del 75%, o sea que uno de cada tres salvadoreños adultos en aquella época no sabía leer. Entonces nos dice que alfabetizar en 3 años era su meta, alfabetizar a 800,000 personas. Realmente esto nunca se logró por falta de los profesores y por falta de personas que ayudaran a esto, o sea, por falta de voluntarios. Más adelante, ya en la época de 1990, vemos un significativo avance porque se creó un programa de educación comunitaria llamado EDUCO, creado realmente en el año 91, perdón la fecha. Y esto lo impulsó el Ministerio de Educación, aquel ministerio primitivo con el apoyo de la cooperación internacional. Y realmente nos dice que la finalidad era ampliar la cobertura de los niveles de parvularia y primer ciclo de la educación básica en municipios a donde el ministerio no tuviera cobertura. Y también otra de sus finalidades era iniciar con una creación de un sistema educativo formal. O sea que una de sus finalidades también era diseñar y perfeccionar los sistemas de planificación que había en aquel tiempo. Y bueno, realmente como podemos ver, ¿verdad? En aquel tiempo pasada ya casi terminaba la guerra, entonces habían esfuerzos por nuevamente retomar esa dinámica de escuela y mejorarla. Luego ya en el año 91 tenemos que se crea otro programa, un proyecto de solidificación del alcance de la educación básica. Y el propósito de este era renovar el sistema educativo nacional mediante los cambios en su orientación, contenidos y métodos,
para mejorar la educación básica del año 1991 a 1999. Realmente este proyecto era financiado por los fondos de USAID y el gobierno de El Salvador. Las áreas de trabajo prioritadas centradas en el área referente al mejoramiento curricular en este proyecto y también estaba orientada a mejorar la administración educativa. ¿A partir de qué? A partir de una capacitación docente, a partir de una investigación, a partir de siempre retomaban el diseño curricular y la creación de sistemas de evaluación y la elaboración de materiales educativos que en aquel tiempo no se tenían. Entonces, a partir de esto se pretendía mejorar la calidad educativa y disminuir los índices de repetición y deserción que se habían tenido a lo largo de aquel siglo XX. Y bueno, ya para acercarnos más, nos dice que en octubre del 94 nos lanzan una propuesta para la transformación de la educación para la paz y el desarrollo, y su finalidad era definir un proyecto nacional de educación. Ya en este año sabemos que ya la guerra había terminado y realmente anteriormente hasta ahí no figuraban los derechos humanos en la educación. Como decíamos, ¿verdad? Podríamos atribuirlo a que había un esfuerzo concentrado en ese momento por crear formalmente, un sistema educativo, un sistema bien estructurado y con recursos y condiciones necesarias para propiamente educar, ideales en el periodo de guerra que no, digamos, la guerra no lo había permitido. Entonces, sin embargo, terminado el conflicto tras 12 años de desgastante guerra, es bastante irónico ver que en todos esos acuerdos maquinados durante tanto tiempo, nunca figuró un acuerdo que hiciera referencia a educar en derechos. ¿Por qué? Porque si recordamos, se pretendía, con la finalidad de la guerra, uno de los acuerdos era impulsar la democracia en El Salvador, crear la Procuraduría de Derechos, de la Defensa de Derechos Humanos. Pretendíamos la reunificación de la sociedad salvadoreña, pero aquí es donde nos preguntamos cómo lo íbamos a lograr. Sí, como les mencionaba, nunca en los acuerdos de paz nunca figuró educar en derechos humanos y es un reto que todo país democrático debe adoptar. Más adelante lo vamos a ver con mayor profundidad. Ya posteriormente, como nos dice esta propuesta, ¿verdad? Se lanzó eso para una propuesta para la educación para la paz, en donde ya sí, de hecho, tendrían que figurar los derechos humanos. Esto como un pequeño introducción a la historia, ¿verdad? Donde vemos que estos derechos humanos no figuraban en ningún lado en la educación. Ya más adelante tenemos un marco normativo, es decir, que está obligando a El Salvador a que incluya los derechos humanos en su plan oficial de educación, podríamos decirlo. Bueno, como ya lo sabemos, El Salvador, al ser parte de la ONU, está obligado de por sí al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que todo ser humano tiene derecho a la educación y que es a partir de esta educación en donde tenemos, valga la redundancia, que ser educados en los demás derechos que contiene esta declaración. Una de las cosas que está obligando a El Salvador a hacer esto es el artículo 13, apartado 2 del Protocolo de San Salvador, que nos dice que los estados partes de este protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. Esta es una de las cosas que están obligando a El Salvador a incluir en su educación los derechos humanos. Otro artículo
que es de la Declaración sobre el Derecho del Deber de los Individuos, también nos dice que incumbe al Estado, perdón, la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos, las libertades fundamentales en todos los niveles de educación y de garantizar que tienen a su cargo la formación de abogados, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personal de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos que incluyan en sus programas de formación elementos apropiados para la enseñanza de los derechos humanos. Vemos que aquí ya no solo se trata de educar a la sociedad, sino también de formar a personas que los hagan cumplir. Y ya el último artículo que también está obligando a El Salvador a esto es la Ley General de Educación, que fue impulsada en el año 96, donde parte del artículo 1 nos dice un proceso de formación permanente. La educación tiene que ser un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ahora bien, ya vimos que obliga a El Salvador a impulsar los derechos humanos, a adquirirlos en su plan de estudios. Más sin embargo, ahora vamos a ver si esto realmente se cumple. También El Salvador, al ser parte de la Organización de Estados Americanos desde prácticamente sus inicios, ha adoptado y participado en el Pacto Interamericano de la Educación de Derechos Humanos, donde él mismo expresó que tanto el Instituto de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación de este país y el Ministerio de la República de Uruguay dicen que convergen en la importancia de promover la educación en derechos humanos como un sustrato ético y del eje articulador del sistema educativo formal y con condición necesaria para el desarrollo de capacidades ciudadanas que conduzcan al fortalecimiento del sistema democrático y la vigencia efectiva de los derechos humanos. Ahora vamos a ver si esto realmente se ha cumplido. Si nosotros vamos al plan de estudios ya actual, el que está vigente, que es el del año 2004, impulsado bajo la administración del presidente Saca, y nosotros vemos desde prácticamente primer grado, perdón, hasta segundo año de bachillerato, los derechos humanos no van a aparecer como un contenido específico, como un área de estudio. Realmente esto no existe en nuestro país. Lo único que sí nosotros tenemos la noción y recordamos que en donde nos enseñaban derechos era en la materia o en el bloque de estudios sociales. Entonces, de hecho, sí está relacionado, pero vamos a ver en qué manera. Para empezar, en primer ciclo, en primer grado realmente no se educa en derechos. No hay ningún contenido que lo indique. Vamos hasta el segundo grado, en donde en la unidad 4 nos dice, nosotros convivimos los derechos y deberes que tenemos. También se enseñan las instituciones, las normas de convivencia social en el hogar, centro escolar y localidad. Eso es en segundo grado. Ya en tercer grado, en la misma unidad, que tiene el mismo nombre, realmente lo único que cambia aquí son los objetivos que tiene la unidad y obviamente los contenidos. Pero vemos un salto bastante grande. Desde tercer grado hasta sexto grado ya no se habla sobre derechos humanos, sino que vamos a encontrarlos nuevamente hasta el séptimo grado, hasta el octavo y el noveno, donde realmente el nombre de la unidad viene siendo prácticamente casi el mismo, solo que cambia. La unidad 7 dice derechos y responsabilidades, la unidad en el octavo grado, perdón, dice institucionalidad democrática en El Salvador y Centroamérica, donde habla del Estado de Derecho, y la unidad 5, donde ya habla el desarrollo de este Estado de Derecho y el Estado actual que tenemos. Y ya luego en bachillerato, que solo se nos habla en 3 unidades, básicamente. Entonces, como podemos ver, nos damos cuenta que los derechos humanos no forman parte de los objetivos o fines de formación, sino más bien que son un contenido cultural que se debe transmitir y que realmente lo encontramos de manera bien escasa en nuestro plan de estudios de aquí de El Salvador. Y nos dice que lo grave es que con este descuido
se sustrae una perspectiva de los derechos humanos como un punto de vista moral de carácter crítico que permita a los alumnos comprender éticamente qué significa desarrollarse hoy como ser humano y qué significa comportarse humanamente con los demás. Significa que estos derechos realmente no han llegado a constituirse en una perspectiva necesaria de juicio teórico y práctico para los docentes, para decir qué condiciones nos permiten afirmar que un alumno realmente es educado o que una persona es educada y por lo tanto tampoco podemos afirmar sobre qué es la educación de calidad a la altura de nuestro tiempo, ¿verdad? Porque como podemos ver, en toda la sociedad a nivel mundial estamos pasando por momentos bastante difíciles, donde se ve violencia, se ve intolerancia. ¿Y qué hay de fondo en eso? Que realmente hoy nos decimos educados porque tenemos un nivel de formación intelectual, pero incluso los pedagogos ya nos decían que educar no es solo saber demasiado, sino saber convivir con los demás. En este sentido, ¿verdad? Debemos hacer una distinción entre la relación de derecho, moral y ética, porque realmente están bastante relacionados y muchas veces distinguirlos nos cuesta bastante. Nos dice que los derechos humanos son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana misma, cuya realización, efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona. Nos dice que el derecho constituye el mínimo nivel aceptable de conducta y convivencia. Ahora, ¿qué es la moral? La moral, en palabras formales, nos dice que es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Entonces, para entenderlo mejor, nos dice que es una noción de bien o de mal que guía a cada uno individual y subjetivamente en nuestra existencia diaria. Es decir, es lo que nosotros entendemos subjetivamente, es decir, individualmente, como bueno o como malo. Y aquí nos está diciendo que una de las raíces de esta moral es la comprensión de los derechos humanos, es la comprensión de la dignidad que como seres humanos tenemos. Entonces, partiendo de ahí vamos a poder decidir nosotros si es bueno o es malo lo que se está haciendo o lo que estamos haciendo. Y ahora, ¿qué es la ética? La concepción formal nos dice que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Es decir, que son un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Aquí ya cambia. En cambio, la moral es algo bien subjetivo. La ética es son como acuerdos comunitarios de lo que es bueno o que es malo. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, ¿verdad? Solo quisiera decir una frase que dijo un general norteamericano en 1948. Nos decía que el mundo ha alcanzado una brillantez, pero sin inteligencia, poder, pero sin conciencia. Entonces, el mundo nos dice que gigantes nucleares y de niños éticos. Eso es todo por mi parte, compañeros. Ahora mi compañera Bessie va a seguir con su exposición. Lee, ve si no ha podido entrar, no sé si le aparece ahí que la autorice para que ella pueda ingresar a la clase. Ahorita, ya está ella. ¿Me escuchan? Sí, Bessie. Muy buenos días. A mí me toca hablar de los actores de la reforma educativa.
La reforma educativa concuerda que uno de los principales protagonistas es el docente, pero también menciona que los padres y las madres de familia, las comunidades, los alumnos y las alumnas, la familia, la escuela, la iglesia y otros agentes tradicionales son considerados agentes claves del cambio social para cumplir el desafío de la formación de valores. Los valores son un enjambre de creencias sobre ciertos aspectos de la vida que se pueden interiorizar mediante un proceso de identificación con el padre, la madre o por imitación de modelos de rol significativos. En este caso, los niños asimilan sobre lo que es o no importante en términos morales, creencias que proceden de diferentes fuentes como la televisión, puesto que la fuerza de imagen capta la atención sobre la teleaudiencia e influyen con la enseñanza verbal entre ellos mismos. Aprenden de modelos. Aprenden de modelos. De más individuos o instituciones como también lo hacen la iglesia o otras autoridades. Los elementos de la reforma educativa. El mejoramiento de la calidad educativa es uno de los ejes de la reforma educativa. A su vez, este necesita otro eje de acción, el cual se constituye en cambios curriculares, que literalmente se caracteriza de ser humanista, porque según en su texto promueve la formación de un sistema de valores para cada persona, su entorno natural y social, así como la identidad personal, comunal y nacional. A su vez, el currículo nacional incorpora ejes que pretenden integrar los conocimientos diversos, áreas en su torno de problemáticas importantes, ejes que lo constituyen: la educación en derechos humanos, la educación ambiental, la educación en población, la educación para la salud, la educación para la igualdad de oportunidades, la educación preventiva integral, la educación al consumidor y la educación en valores. El eje sobre la educación en derechos trata sobre el reconocimiento de las personas como un eje de la sociedad y su actuación en la convivencia democrática, concentración, pluralismo, justicia, solidaridad, autoestima, deberes y derechos de la familia, la escuela y la comunidad. La educación ambiental se enfoca más para los jóvenes conozcan y se formen opiniones y conductas responsables sobre la protección del medio ambiente en crisis, tanto en dimensión natural y social. La educación en población y sus contenidos sobre roles sexuales, autoestima, procreación responsable, salud materno-infantil, pretenden reconocer y crear conciencia cómo y por qué la democracia en lo sexual y reproductivo impactan sobre la naturaleza y el desarrollo. La educación preventiva integral se refuerza la personalidad del educando en el autoestima y el uso adecuado del tiempo libre. La presión grupal, solidaridad, diálogo, convivencia. La educación del consumidor se espera encontrar responsablemente solución de problemas, toma de decisiones y hábitos de patrones de consumo cotidiano y a fin de mejorar calidad de vida. La educación en salud permite prevenir enfermedades y acciones de solución de problemas concretos de salud mediante acciones educativas a fin de mejorar las condiciones de vida de individuos, la familia y la comunidad. El currículo nacional cree importante la educación en valores,
con la cual se forma en la persona una clara conciencia y respeto en la igualdad de derechos, sin menospreciar a la raza, credo, condición social, sexo, y eliminando toda forma de estereotipos, subestimaciones y discriminaciones, condición social o sexo. La escuela salvadoreña experimenta una crisis marcada por la pérdida de valores. Por eso la educación en valores fue el eje para enfrentar este problema social. El desarrollando en educandos actitudes y formas de entendimiento que favorezcan la convivencia entre personas y grupos denominados por los antivalores. La educación en valores y el entorno. Como ya se dijo, los valores son una interacción de enfoque sobre la vida dada entre unos y otros agentes que entre la comunidad o sociedad. Uno de los objetivos básicos de la escuela y el gobierno es mantener y transmitir los valores consensuales de la sociedad para que cada persona genere sus propios valores morales. El proceso de enseñanza y aprendizaje son condiciones y recursos que están presentes durante la vida escolar y sus diferentes niveles y modalidad por lo que pasa el educando. Esta influencia social también la constituye la calle y los mismos medios como los ámbitos de aprendizaje relevantes para determinar ciertos contenidos o habilidades y sobre todo para adquirir ciertos valores y actitudes. La guerra civil de la década de los 80 dejó una serie de antivalores sobre la vida cuando a diario era común hablar en los medios televisivos de muertes, sumarlas productos de enfrentamientos armados o crímenes políticos. La situación de conflicto armado propició escenarios como otros tipos de violencia social y política, marcando que los medios de comunicación se concretan la televisión explotaron para generar sus propias utilidades, realidad nacional que impactó en la familia salvadoreña y causó circunstancias tales como el abandono o la desaparición del padre o la madre, ya sea que por persecución política o desplazamiento hacia zonas seguras de peligro del juego cruzado. La guerra civil también impactó en la desintegración familiar y obligó a la migración de padres y madres hacia otros países en busca de nuevos horizontes. Antes de definir valores para inculcarlos de forma sistemática en cualquier proyecto, la reforma educativa debe partirse del plano cultural propio de la realidad salvadoreña. Esta fundamentación implica una exposición seria de problemas del hombre salvadoreño y del imperativo categórico en la necesidad de su reencuentro con la historia, para establecer un marco valorativo, que es decir, a partir del plano cultural en que se encuentra y que sirve de base para establecer los valores. Es importante la educación en valores y la formación cívica, pero si no parte del reconocimiento de su propia cultura, esta solo quedará en un documento socialmente rico y avanzado, pero inconsistente. Muchas gracias. Bessie, antes de que avance su compañero, en sus palabras, explíqueme lo que nos acaba de leer, por favor. En sí nos habla de que la educación parte del docente, pero también hay muchos aspectos de que lo, lo que va, ¿cómo se llama? Lo que forman parte de la educación, sus padres, el entorno en que convivimos, la cultura, todo eso es que conlleva a que la educación se vaya formando y los valores al mismo tiempo. Y eso es lo que lo reforma. O sea, todo conlleva al mismo tiempo la educación, el ambiente, la población, la salud. Más todo eso es lo que la educación y, y el ámbito donde se desarrolla hace que la reforma educativa, o sea, se forme.
Ok, gracias. Avanzamos. Yo les voy a hablar sobre los aspectos de la educación en derechos humanos en los sistemas educativos. Como punto número 1, tenemos los valores y la educación. La importancia del estudio de los valores trasciende los dominios de la filosofía e interesa a toda la sociedad, ya que los valores son susceptibles de orientar el comportamiento individual y colectivo. Los valores contribuyen a que las personas, las instituciones y las sociedades establezcan su rumbo, metas y fines. Los valores son, pues, determinantes básicos del comportamiento. El sistema de valores que cada persona o sociedad reconoce permite hacer elecciones entre varias alternativas en un momento dado y facilita resolver conflictos entre dos o más modos de conducta o entre dos o más estados de existencia. Un sistema claro de valores produce bienestar, pues hace fácil tomar decisiones y hacer elecciones. Por lo contrario, un sistema confuso e indefinido produce malestar y conflictos para tomar una decisión y hacer elecciones. Punto número 2. Los derechos humanos como referente valórico y ético. Para muchos pensadores, los derechos humanos, tal como han sido proclamados por la comunidad internacional, dan contenido a una ética global. Desde luego, que constituyen un conjunto de principios jurídicos, ideales o un sistema de valores reconocidos universalmente. Para algunos autores, la Declaración Universal de Derechos Humanos es el gran mensaje ético del presente siglo para el próximo milenio y representa una victoria del hombre sobre sí mismo. Además de los derechos humanos contenidos en declaraciones y convenciones internacionales, están los consensos éticos, que empiezan a florecer en una serie de ámbitos y sobre las cuales el educador mexicano, el doctor Pablo Latapí, nos dice lo siguiente: la crisis del pensamiento moral actual se gesta en la expansión de la modernidad realista y el avance prodigioso de la ciencia. Punto número 3. ¿Es posible educar en valores? El tema de la formación en valores como problema pedagógico ha estado un poco relegado en la praxis educativa. No obstante que toda la educación responde a un plexo valórico implícito o explícito. La educación en valores adquiere mayor relevancia ante la competencia que los sistemas educativos tienen que enfrentar con los antivalores que frecuentemente difunden los medios masivos de comunicación. El plan de acción comprende las sugerencias que se hacen a los estados en cuanto a las estrategias políticas, contenidos, materiales y recursos pedagógicos, formación de docentes, educación de jóvenes y adultos, cooperación internacional, etc. Esta declaración debería ser conocida y estudiada por todos los docentes de los diferentes niveles educativos, pues el documento internacional más lúcido en cuanto a la educación en valores de dimensión universal. Punto número 4. Educación en derechos humanos en los sistemas educativos. Pásala, por favor. Ya la pasaste, Vero. Sí, no la logras ver. Yo no. No sé si los demás compañeros logran ver el punto número 4, educación en derechos humanos en los Nosotros sistemas sí, pero educativos. nosotros sí Bueno, la entonces, logramos ver, pero
Sí se ve. Bueno, entonces continúo. Ahora sí. Según el director general, la enseñanza de los derechos humanos abarca tres aspectos: la transmisión de conocimientos específicos, la aceptación de los valores y principios que sirven de base a los derechos humanos y la democracia, y la práctica de los derechos de las libertades fundamentales y la democracia. La docencia de los derechos humanos no puede ser únicamente teórica. Deberá poner a los estudiantes en contacto directo con situaciones de injusticia, pobreza y marginalidad, que representen la negociación de tales derechos, así como con otros casos concretos de violación de estos, de suerte que los estudiantes perciban en la experiencia lo que significa el contenido concreto de tales derechos. La docencia de los derechos humanos no puede ser únicamente teórica. Creo que esto es lo que acabo de leer. Sí, es lo que acabo de leer. Perdón. 4.1. Alfabetización y educación de adultos. La enseñanza de los derechos humanos puede iniciarse desde el momento mismo de la alfabetización de adultos. En América Latina es posible citar incluso ejemplos de campañas de alfabetización cuyas cartillas giraron en torno a los derechos humanos, tomando como referencia la Declaración Universal. El caso más conocido es quizás el de la campaña nacional de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño, que se llevó a cabo en Ecuador en 1989. Antes, en 1980, la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua utilizó temas relacionados como los derechos humanos para un buen número de unidades de la cartilla de alfabetización. La Declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos, aprobada en la Quinta Conferencia Internacional de Educación de Adultos, celebrada en Hamburgo, Alemania, en julio de 1997, se pronunció por fortalecer la dimensión educativa de las actividades relacionadas con los derechos humanos en la educación formal y no formal de adultos, en los planos comunitario, nacional, regional y mundial. Pásalo por educación primaria. En la educación preescolar y en los primeros años de la escuela primaria, la enseñanza de los derechos humanos debe procurar fomentar sentimientos de confianza y tolerancia social, ya que esos sentimientos constituyen la base de toda la cultura de los derechos humanos. En la enseñanza preescolar y los primeros años de enseñanza primaria, los alumnos aprenden a expresarse, comunicarse e interesarse por los demás. Los cuentos son sumamente valiosos para la enseñanza. En los últimos grados de la primaria cabe suministrar una enseñanza más directa acerca de los derechos humanos en los cursos de historia, geografía, estudios sociales e idiomas. En el último o penúltimo año de la escuela primaria, los alumnos estarán en condiciones de estudiar la Declaración de Derechos del Niño y las secciones menos complejas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 4.3. Educación secundaria. Los profesores de la enseñanza secundaria tienen además de responsabilidad especial, puesto que con toda la probabilidad tienen a su cargo a futuros cuadros directivos y administrativos del país, a muchachos y muchachas que algún día colaborarán en la determinación de la política del gobierno o que participarán en el progreso de la industria, las ciencias o las artes. En comparación con la enseñanza primaria, las oportunidades que enseñan secundaria, considerada aquí como la que recibe a los alumnos comprendidos entre los 12 y 18 años, ofrece la educación en materia de derechos humanos, son mucho más vastas y variadas.
como también son más numerosas las ocasiones de desarrollar la práctica de los alumnos. El estudio más profundo de los temas que se abordan y las más amplias posibilidades de utilizar recursos tales como las bibliotecas, museos, prensa, cine y televisión constituyen ventajas obvias que deben ser explotadas. Pásalo, por favor. 4.4. Educación superior. Si nos preguntamos por qué las universidades deben involucrarse en la enseñanza de los derechos humanos, responderíamos, porque la vigencia de los derechos humanos es fundamental para la vida de los pueblos, para su bienestar, su desarrollo y para la consolidación de la paz y democracia. Además, tal enseñanza se ciñe a varios de los fines y objetivos de la educación superior, tal como están definidos en las legislaciones universitarias de América Latina, pero la universidad no puede limitarse a incluir en su quehacer docente la enseñanza de los derechos humanos. En síntesis, el doctor Latapi sostuvo lo siguiente: proponemos de manera esquemática 3 posibles marcos conceptuales sobre los derechos humanos estructurados respectivamente sobre los conceptos de tolerancia, justicia y no violencia. Un mundo tolerante. El concepto de tolerancia es esencial para una convivencia pacífica. Un mundo justo. Puede construirse un segundo marco conceptual sobre los derechos humanos, tomando la justicia como centro. Un mundo no violento. Un tercer marco conceptual sobre los derechos humanos pondría en el centro el concepto de no violencia. Por su atención, muchas gracias. Ok, gracias. Grupo, ¿hay preguntas? Jóvenes, ¿tienen preguntas hacia el grupo? Por favor, me gustaría escucharlos. Y también me gustaría que los que acaban de exponer, por favor, activen su cámara. Bueno, ya que los compañeros no tienen preguntas, voy a empezar yo. Me gustaría saber cuál fue la última reforma que ha tenido la educación en nuestro país. ¿En qué año fue la última reforma? ¿Se encontraron ese dato? No sé si la compañera Bessie lo encontró, licenciada, porque habló de la reforma. Si no, realmente, sí, licenciada, yo no lo encontré. Así se lo digo, soy sincera. Ok, veamos, Bessie. No está Bessie. Ok, veamos si Francisco sabe. ¿Él encontró algo de esto? No, licenciada, de eso no abarqué yo esa área. Ok. Bueno, la última reforma, jóvenes, se logró en el año, se inició la calidad de la educación y se dieron los primeros retos en el sistema educativo en el año 1991, pero la reforma en sí se concretó hasta 1995 con el Plan Decenal de la Reforma Educativa
quedando desde 1995 al 2005. Bien, veamos. Esta es una pregunta general. La educación básica en nuestro país, ¿cómo está dividida? Dividida, se refiere a los bloques de contenido. No, me refiero cómo está dividido el sistema educativo que actualmente nosotros tenemos. Entre grados, no. Si quiere Correcto. incluir parvularia, serían 4. Ujú. ¿Cómo estamos divididos? En primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Y educación media, si quiere llegar hasta ese nivel. Hasta arriba. Ok. Ajá, si quiere llegar hasta superior, que sería la universidad. Ok, me parece bien. ¿Existe algún otro elemento que quisieran aportar ustedes como grupo jóvenes? Sí, licenciada. Personalmente, como vimos en la exposición, realmente no hay contenidos formales para decir que vamos a educar en derecho, solo tenemos los contenidos de sociales. Y muchas veces recuerdo que nos daban moral y cívica, pero en mi caso solo era una vez al mes, ¿verdad? Entonces, realmente, leyendo los documentos que estuvimos investigando, nos decía que no necesariamente, solo porque el programa no lo diga, no lo vamos a enseñar, sino que lo podemos generalizar. Nosotros como futuros docentes sabemos que se nos van a enfrentar a situaciones de conflictos en las escuelas y es ahí donde tenemos que aprovechar para enseñar los derechos humanos a nuestros alumnos, así como también podemos aprovechar los contenidos que tengamos. Un ejemplo que era muy bonito que nos daba un documento era que, por ejemplo, si nosotros vamos a enseñar lo del sistema circulatorio, podríamos inculcarle a nuestros alumnos el decir, miren cómo nuestro cuerpo es un todo y a la vez son muchas partes, entonces todos los cuerpos se ayudan. Entonces, de hacer como una analogía con nuestra realidad. En nuestra sociedad somos muchos, pero necesitamos de la ayuda de unos como otros, solamente licenciado. Qué excelente ejemplo. Dígame, Francisco. ¿Qué cambios cree usted o habrá cambios en el plan de estudio con el nuevo gobierno? Pues realmente se espera que se den estos nuevos cambios. Es más, el Instituto de Formación Docente está trabajando en ello. Recuerden que hoy con la pandemia, pues la metodología y aún la malla curricular ha tenido que cambiar y es ahí donde entra la parte de la flexibilidad que ésta debe de tener para adecuarse a los diferentes entornos que se nos están presentando. Yo no puedo aseverar y decir que se va a cumplir a un 100%, pero de que van a haber cambios, eso es un hecho, que los vamos a tener. A nota de, eh, para agregar un poquito a la información que ustedes tienen, en el año 97, 98, en el año 99 y en el 2000 existió acá una organización que se llamaba Fundapaz. Esta organización se encargaba a nivel de estudios superiores de dar diplomados en educación para la paz. Esta tenía su sede en ese momento en Costa Rica, pero acá en nuestro país habían hecho un pequeño anexo y el encargado era el señor Wendinor Torribas, que se encargaba de promover este estudio en derechos humanos. Educación para la paz era la asignatura que se les daba en aquel momento a diferentes profesionales. Y acá no eran solo docentes, sino que entraba la parte de abogados, jueces, psicólogos, habían algunos que otros maestros, pero era muy poco la temática que se estaba tocando y no todos tenían acceso a este diplomado porque era bastante caro. Igual supe de que habían personas que habían hecho una pequeña maestría, pero
eso implicaba tener arriba de $500. Entonces, esto es solo para una breve reseña, ¿verdad? De lo poco que se habla en nuestro país en cuanto a formación de derechos humanos. Actualmente, pues, se aborda un poco más. A los niños se les está enseñando desde el kinder cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y que los reconozcan cada uno de ellos. Entonces, jóvenes, con eso estaríamos finalizando la exposición de este día. Recuerden, deben de subir su informe de manera individual, aunque la nota es grupal. Deben hacerlo. También un pequeño anuncio. Ya se encuentra el segundo control de lectura en plataforma. Pueden empezar a responder. Es un video pequeño, 13 minutos, y ustedes solo le van a dar respuesta a 4 interrogantes que ahí se les plantea. Entonces, jóvenes, pues daríamos por finalizada la exposición de este día. Por favor, el grupo para el próximo jueves, prepárense y pues que tengan un bonito día. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Jóvenes, sesiones.